noches, hermanos. Para comenzar el culto de este domingo, lo haremos cantando el himno Dios, tu nombre exaltaré. Viniste a salvar, vino del cielo a la tierra, ejemplo a dar, de la tierra a la cruz, mi deuda a pagar, de la cruz a la tumba, de la tumba a la gloria, te exaltamos hoy, Señor. Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. En estos momentos vamos a tener una porción bíblica que se encuentra en Lucas 17, del 12 al 17, y dice: al entrar en una aldea vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon lejos y levantando la voz gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id, mostrado a los sacerdotes, y mientras ellos iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al verse sanado, volvió alabando a Dios a gran voz. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias, y este era samaritano. Entonces Jesús preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Los otros 9 dónde están? Amén. En estos momentos oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y bendito sea tu santo nombre. Te damos las gracias por este día que nos regalaste. Gracias, Señor, porque cuidaste a cada uno de nosotros y a nuestros familiares. Te pedimos, Señor, que mande tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros y sobre la persona que tendrá el tema. Te pedimos
que siga guardándonos y cuidándonos. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos y visitas presentes, con amor les saludamos y en el nombre del Señor una bienvenida les damos. Reciban nuestro cariño y que os bendiga el Señor. Bienvenidos, bienvenidos, les decimos con amor a esta programación. Y en esta ocasión vamos a deleitar nuestros corazones y elevarnos al trono de la gracia a través de una parte especial titulada Abre mis ojos, en labios de nuestra hermana Ibelice Cabral. Ella con nosotros. Muy buenas noches, amada iglesia. Estamos agradecidos de Dios por darnos la oportunidad de nuevamente alabar y glorificar su nombre. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con la canción Abre mis ojos. Quiero ver a Cristo, poderle tocar, decirle te amo. Abre mi oír, ayúdame a oírte. Abre mis ojos. Quiero ver a Cristo. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, poderle tocar, decirle te amo. Abre mi oír, ayúdame a oírte. Abre mis ojos.
Quiero ver a Cristo. Abre mis ojos. Quiero ver a Buenas noches, mis queridos hermanos. En el libro de Lucas, capítulo 17, versículo del 12 al 17, vemos allí cómo el Señor nos narra la historia de 10 leprosos. Fueron 10 leprosos los cuales fueron enfermos ante la presencia de Jesús. Y allí cuando alcanzaron a ver a Jesús comenzaron a clamar, comenzaron a llamar, comenzaron a pedirle al Señor. Y dentro de esos pedidos estaba que les sanara de la lepra. Ellos tenían la esperanza de que si Jesús se interesaba en su caso, Jesús podía sanarle. Así que Jesús, al escuchar su clamor, como Jesús nunca escucha a alguien y lo deja desamparado, Jesús respondió a su llamado. Inmediatamente habla con ellos, simplemente le dio una orden. Simplemente Jesús le dijo lo que debían hacer. Jesús le dijo, id y muéstrense a los sacerdotes. Aquellos leprosos le creyeron a Jesús, creyeron en su palabra, creyeron en lo que el Señor le había ordenado y así por fe emprendieron de regreso el viaje hacia donde estaban los sacerdotes. Pero antes de llegar a donde estaban los sacerdotes, comenzaron a darse cuenta uno tras el otro de que habían sido sanados. Así que todos decidieron seguir para mostrarse a los sacerdotes, excepto uno. Porque hubo uno de ellos que prefirió devolverse ante Jesús y agradecerle en persona por el don de la sanidad. No sé si Jesús estaba esperando que los 10 vinieran a agradecerle. Lo que sí Jesús sabía que lo que había hecho por ello era haberle dado la vida. Así que cuando aquel leproso llega ante Jesús y se tira a sus pies, se postra ante Jesús en símbolo de reverencia, y con sus palabras le agradece lo que el Señor había hecho. Entonces Jesús queda asombrado y le pregunta, ¿y no fueron 10 los que vinieron donde mí? ¿Cómo es posible que solamente tú hayas venido a agradecerme en persona lo que se hizo? Pero había algo extraño, y es que ese que regresó ni siquiera era del pueblo. Así que ahí fue donde Jesús más quiso darle fuerza a sus palabras, porque este ni siquiera era del pueblo. El Señor espera de nosotros que como parte de su pueblo seamos agradecidos ante Él por sus misericordias, por sus bondades, por su generosidad, por las cosas que Él hace con nosotros cada día, la salud que nos da. En esta noche, algunas hermanas, como estamos en el mes de la mujer de nuestra iglesia, han querido agradecerle a Dios con su testimonio de lo que Él ha hecho en su vida. Así que vamos a ver cómo Dios, a pesar de circunstancias adversas que han vivido, ellas hoy dicen que a pesar de todo eso, Cristo le ama y ellas le agradecen. Bueno, hermanos, en esta noche yo quiero dar mi testimonio, que al principio no pensé tanto que iba a ser un testimonio, pero las cosas que van sucediendo cada día, uno se da cuenta de que Dios cambia las vidas de las personas de diferentes formas. Recuerdo la primera vez que vine aquí a República Dominicana. Vine de paseo, porque aquí estaba Adriana, pues, y Osvaldo. Vine a visitarlo. Aquí me estuve 6 meses. Empecé a conocer el ambiente, los hermanos que estaban acá en la iglesia. Y me agradó. Era un poco el calor, un poco fuerte, pero me agradó estar aquí, sobre todo en esta iglesia que vive la comunión que manda el Señor. Después de eso me regresé a Venezuela nuevamente, que es mi país, y vine pues la segunda vez por lo que Adriana iba a tener su bebé. Pero ya esta segunda vez que vine, ya hay otros pensamientos en mi vida.
Yo dejé mi casa, mis comodidades, todo lo que tenía. Allá lo dejé, allá está. Porque era necesario que viniera. Pero ahora me doy cuenta, estando aquí, que no vale la pena uno preocuparse por los bienes materiales. Porque Dios le suple a uno todas sus necesidades. Yo me sentía ya muy cómoda en mi casa. No me faltaba nada, en verdad. Las hijas me ayudaban y yo recibía mi pensión. Pero de repente cuando me vine aquí, todo cambió. Ya hay un desprendimiento en mi vida de todas esas cosas materiales, de todo lo que dejé allá. Hubieron momentos en que me hizo sentir un poco triste, pero ya eso ha pasado. Confiando en el Señor ahora, en todo momento. He visto cómo Él ha sido tan maravilloso que ha cambiado todo ese pensamiento antiguo que tenía de no moverme de mi casa porque es una casa propia. Pero me vine acá y ahora aquí estoy bien. A pesar de que han tenido momentos difíciles en la casa. No tienen casa propia, tienen que pagar alquiler. Pero aparte de todas esas cosas, Dios hace olvidar a uno eso porque Él le suple cada necesidad que uno tiene. Y he visto la mano poderosa de Dios grandemente en este lugar. Y cómo el trato de los hermanos, la compañía de cada uno de los hermanos. Ya los bienes materiales, eso no valen nada. Nada, yo ahora pienso, ¿verdad? Cualquier momento uno muere y ¿qué se lleva? Nada. Todo eso queda. Más bien a veces la gente pelea por los bienes que quedan de los padres o de la familia, pero eso no vale nada. Cuando Jesús venga, vamos a tener una vida mejor. Vamos a tener algo mejor que Dios nos ha preparado. Y ahora viendo estos acontecimientos que han pasado estos últimos días, con estas tormentas tropicales, cómo las personas quedan sin nada, se les cae la casa, se les mueren los animales, pierden todo lo que tienen. Eso ayuda a uno más a confiar en el Señor, que Él está pendiente de uno y le suple nuevamente lo que uno necesita. Aquí no me ha faltado nada, gracias a Dios. He conseguido buenas amistades, buenos amigos. En el momento de mi enfermedad conseguí muchas ayudas con los hermanos y les agradezco todo eso que hicieron por mí, porque yo sé que eso viene de lo alto. Dios pone el deseo en el corazón de cada persona para que uno se desprenda de todas esas cosas materiales que uno las puede tener, pero no aferrarse a ellas. Más bien nos toca compartir y vivir una vida feliz y tranquila con el Señor. Eso es lo más importante, estar bien con Dios, porque Él es el dueño de nosotros. Él es el que nos ayuda, nos guía, nos orienta y Él es el que sabe el tiempo. Él es el que conoce qué va a suceder en cada momento. Bueno, que Dios le bendiga, hermano, y que todos podamos aferrarnos de la mano de Cristo. Eso sí no debemos soltar. La mano de Cristo Jesús. Eso debemos tenerlo presente. Los bienes van, se acaban, se derrumban y adiós a todas esas cosas materiales. Que no podemos apartarnos de Dios por nada de esas cosas. Podemos tener muchas cosas buenas que el Señor nos provee, pero que eso no sea motivo de nuestra separación con el Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Buenas noches, querido hermano. Esta noche especial, miércoles,
quiero dedicarle una alabanza a Dios. Doy muchas gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí alabando y glorificando su nombre. Realmente he sentido un gran llamado del Señor. Entonces quiero mostrarlo a través de esta alabanza. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Mi vida no hay dirección, buscaré una decisión. Existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no estoy solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no estoy solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí.
Dios cuida de mí. Amén. Buenas noches. Quiero contar cómo yo conocí a Jesús. Pues lo conocí de la siguiente manera. Bueno, mi vida antes así no tenía sentido, vivía una vida vacía. Cuando mis padres se separaron a la edad de 9 años, empecé a rodar de casa en casa. Luego, ya a los 15 años, mi madre me fue a buscar, entonces fui a vivir con ella y mi padrastro. Y allí fue que mi vida fue difícil. Ahí yo no podía compartir con nadie, no tenía amigos, no tenía a nadie. Entonces, luego de eso, pues no sentía así deseo de vivir. Yo decía, Señor, pero ¿y por qué tú permitiste así que yo viviera? No encontraba sentido a mi vida. Luego cuando yo estaba en cuarto de bachiller, allí en el liceo conocí a una amiga. Ella era diferente a todas las demás. Y yo la observaba y ella llevaba una vida intachable. Ella era cristiana. Y ella era la admiración de todo el grupo. Ella siempre leía la Biblia y libros de profecía. Así que en una ocasión me le acerqué y le dije que leía. Ella me dijo si me gustaría escuchar, y le dije que sí. Ella empezó así a enseñarme la palabra de Dios. Desde ahí empecé a tener problemas. Satanás empezó a atacarme. De noche así, o en cualquier día así. Cuando yo estaba en la casa sentía que me golpeaban por detrás y miraba y no era nadie. Cuando me acostaba sentía como el peso de doblot encima de mí y vivía así muy atormentada. Pronunciaba el nombre de Jesús y de una vez así me pegaban más fuerte. Pero a medida que pronunciaba bastante el nombre de Jesús, pues ya me dejaban en paz. Así que empecé a leer la Biblia de noche, especialmente los Salmos, el 91, y ya yo no sentía así que me golpeaban ni sentía el peso encima de mí. Ya cuando llevaba las 6 primeras lecciones de los estudios bíblicos, pues decidí bautizarme. Inmediatamente así se lo conté a mi madre y ella dijo que yo estaba loca, porque yo ya era bautizada en la iglesia católica. De ahí empezaron más los conflictos con mi familia. Ya me habían prohibido ir a la iglesia, ¿no es verdad? Mi abuela me dijo que si yo seguía yendo, iba a llevar excremento a la iglesia y lo iba a rociar, y que me iba a sacar por los cabellos. Entonces eso no valía de nada, continuaba yendo. Así que sentía mucho gozo. Después mi padrastro así supo que ya yo me había bautizado y empezó a atacarme fuertemente. Así no podía leer la Biblia con libertad, ni orar con libertad. Incluso yo utilizaba el baño para estudiar la Biblia y para orar. Y allí él iba a observarme y se burlaba de mí. Allí me decía, ven Virgen María, y pídele a Dios para que me saque la loto. Y eso era una burla constantemente. Luego, ya cuando hacían carne de cerdo yo no comía. Y entonces ellos empezaron a divulgar que yo estaba loca. Iba mucha gente así a observarme para ver si era verdad. Y yo decía, pero qué raro, ¿y por qué ellos me miran así? Y era por eso, porque ellos iban a observar a ver si era verdad. Luego en ocasiones me dejaron de dar comida, pero Dios me la proveía por otro medio. En una ocasión ya, mi padre así vendía vegetales, mi padrastro vendía vegetales aquí en la capital, pero un sábado él no fue. Entonces ya él sabía que los sábados yo no hacía nada, que yo los sábados lo tomaba para estudiar la palabra, para ir a la iglesia y para ir a las montañas con los hermanos a contemplar la naturaleza. Así que ese sábado yo no fui a la iglesia para no provocar. Y él así vio en la mesa un termo sucio y algunos vasos, porque yo durante toda la semana me mataba haciendo oficio, pero los sábados ya yo no hacía nada porque tenía que obedecerle a Dios. Entonces cuando él me dijo, ven Rosy para que me friegue eso, y yo no le hacía caso, yo no le contesté. Me lo dijo 3 veces y a las 3 veces cogió el termo, lo lanzó al piso, había vidrio por doquier y luego me lanzó a mí encima de los vidrios. Pero estos no me hicieron nada.
Dios no lo permitió. Después de eso recogía toda la ropa y me la lanzaba encima. Las perchas la doblaba y me la tiraba. Y empezaba a decirme muchísimas cosas. Luego llegó a mi mente después de eso, 2 versículos de la Biblia que siempre repercutían en mi vida desde que conocí a Cristo. El que está en Apocalipsis 21:8, que dice que los cobardes e incrédulos, los mentirosos y todo el que hace abominación no tendrá parte en el lago de fuego. Y también el versículo que está en Mateo 28, que dice que aquel que no dejare padre, madre o todo lo que tiene por él no es digno de él. Y siempre esos versículos repercutían en mi vida. Y yo decía, debo de tomar mi decisión por Jesús, porque si no la tomo voy a perder mi vida eterna. Entonces ahí cuando estaba en el piso llorando, él me dijo, ha llegado el momento de que tú tomes una decisión, sea por tu familia o por Dios. Inmediatamente pasó en mi mente como si estuviera viendo un proyector y me vi que si tomaba mi decisión por mi familia, mi vida no iba a tener sentido, iba a ser una vida vacía, sin esperanza, pero si tomaba mi decisión por servirle a Jesús, iba a tener mucho gozo, paz, amor. Entonces no vacilé, tomé mi decisión por Jesús. De una vez, ahí seguí, pero mi mamá se quedaba así inerte, no emitía ni una sola palabra. Me levanté a tomar un bulto para echar mi ropa, pero inmediatamente él me lo arrebató, dijo que eso era de él. Tomé una maleta, también me hizo lo mismo. Luego busqué una funda plástica transparente donde se veía todo. Y ahí empecé a echar todas mis ropas. Entonces, desde que salí de mi casa, sentí como que las cadenas que me ataban eran rotas. Porque ahí cuando yo vivía, sentía que vivía una vida amargada y como encerrada, como si fuera presa, que no tenía libertad de nada. Pero en el momento en que decidí poner un pie fuera de mi casa, sentí que las cadenas fueron rotas. Bueno, salí sin saber para dónde iba, pero en el camino me dio la idea de ir a la casa de unos hermanos de la iglesia. Pero ellos estaban todavía en el culto, así que esperé donde la mamá de ellos. Luego llegaron, ellos me dieron su apoyo y eso, y me sentía bien. Al atardecer empezaron mi familia a buscarme por doquier, pero no me encontraron. Yo estando ahí mismo en la calle. Al otro día, mi papá, que vivía aquí en la capital, decidió visitar a Constanza. Entonces me puse en contacto con él y vine aquí a vivir con él. Y aquí sí podía servir a Dios como él lo merecía, con libertad de ir a la iglesia, de orar y estudiar la Biblia, porque él aceptaba que yo tomara mi decisión en Cristo, respetaba mi libertad de culto. Entonces aquí de una vez empecé a estudiar mi universidad y nada, y Dios seguía proveyéndome todos los medios para yo seguir adelante. Recuerdo así cuando yo estaba tirada encima de los vidrios, que él me dijo una palabra, que eso me dijo, tú no vas a salir adelante, tú vas a ser un parásito en la sociedad y de mí tú no vas a obtener nada, así que yo no te voy a ayudar. Entonces ahí me acuerdo yo que me arrodillé ante el Señor y le dije, Señor, no permitas así que se cumpla todo eso en mí. Ayúdame a terminar mi universidad solamente con tu ayuda, que yo no necesite nada de mi familia. Ayúdame a depender de ti. Y así, pues Dios lo cumplió. Estudié mi carrera universitaria, aunque en el transcurso así tuve muchos conflictos. Pues cuando estaba en la UAS, así ya con 3 años, tuve que dejar la universidad debido a que las principales materias que cursaba de mi carrera la daban los sábados. Entonces yo decía, ¿de qué vale tener honores y tener cosas materiales y perder la vida eterna? Dios es más importante que todas esas cosas. Pues dejé la universidad por servirle a Jesús. Pero Dios no se queda ahí. Al él ver mi fidelidad, pues al poco tiempo me proveyó otro trabajo para que yo pagara mi universidad.
porque antes de eso tenía un trabajo que no me alcanzaba para estudiar en una universidad privada. Pero Dios honra a los que le honran. Me dio un trabajo que sí, ahí me pagaban para yo estudiar en la Universidad del Caribe. Allí pude terminar mi carrera. En el transcurso también Dios me ayudó, a veces no tenía el pasaje para ir, pero Dios me lo proveía. Yo le decía, Señor, tú sabes que no tengo a nadie, te tengo a ti. Permite que alguien me dé el pasaje sin yo pedirlo. Y así mismo, cuando yo salía de la puerta, aparecía alguien y me decía, toma Rosy para el pasaje. Y yo me engranojaba y hasta lloraba con la misericordia y la grandeza de Dios. Después de eso, terminé la universidad, Dios me dio un buen esposo, me dio 3 hijos maravillosos, me dio mi hogar, me ha dado un buen trabajo, buenos amigos, buenos compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia que me aman, que me quieren. Entonces la palabra de Dios se cumple al 100%. No hay de aquel que deje todo por Jesús, que no encuentre 100 veces más de lo que dejó atrás. Entonces, al yo dejar a mi familia, pues encontré mucha familia que me quieren. Y dejé muchas cosas materiales, pero Dios me ha dado 100 veces más de las cosas que yo dejé. Entonces la palabra de Dios se cumple y Dios honra a lo que le honran. Entonces yo le exhorto a ustedes que busquen a Jesús, ahora que hay tiempo, que no escatimen cosas materiales, ya que todo eso es vanidad y todo eso ha de perecer. Hoy es el momento de que tú te decidas así por Cristo, que le busquen espíritu y en verdad. Porque ¿de qué vale tanta fama, honores, gloria, dinero, si pierde la vida eterna? Entonces las cosas que Dios nos tiene preparadas son maravillosas. Entonces vamos a trabajar para el reino de los cielos, donde allí nada va a perecer, donde todo lo vamos a tener en abundancia. Entonces Dios es maravilloso. Hoy en día mi padrastro está pasando la 1001, porque Dios así es fiel. Y en vez de yo solicitar su ayuda, Él es que la ha solicitado en mí y yo le he ayudado. Entonces, hay que buscar a Jesús y dejarlo todo por Él, porque Dios no se queda atrás. Buscar a Dios primeramente y el reino y todas las demás cosas vendrá por añadidura. Así que Dios te bendiga mucho. Detrás de cada uno de nosotros hay una historia. Y es una historia que son las que nos marcan, son las que nos enseñan a cómo enfrentar la vida, pero también son las que nos enseñan cómo ver a Dios, dónde yo estaba, a dónde estoy hoy y a dónde Dios me lleva. Yo sé que tú tienes tu historia, cada uno tiene su historia. Por eso el Señor nos dice que será predicado este evangelio del reino a todas las naciones por testimonio o para testimonio. Por eso es importante que la gente sepa que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, que Dios me ama, que Dios me cuida, que Dios, no importa lo que yo haya pasado, Dios me tiene en un lugar preferencial. Estas mujeres, estas damas, cada una de ellas tiene un lugar preferencial en el plan de salvación de Dios. No importa que su familia le haya maltratado, que sus padres le hayan querido abandonar, el Padre Celestial nunca nos abandona. Se puede olvidar la madre de su hijo, pero Dios no se olvida de nosotros. Nos podemos olvidar de nuestros padres, mas Dios nunca se olvida de nosotros. Tú eres especial para el Señor. Tú eres, como dice el pastor Alejandro Ullón, las niñas de los ojos de Dios. Oye, no hay nada más importante en la tierra que tú para Dios. Tú tienes que aprender a confiar en Dios. Tú tienes que saber que dentro de todos los males de la tierra, Dios se preocupa por ti. El Señor te quiere llevar en sus brazos. El Señor te tiene en la palma de sus manos. Solamente confía. Solamente permite que Él haga obra. Él tiene planes maravillosos contigo. Solamente deja que esos planes se ejecuten. Veamos este otro testimonio. Buenas noches, hermanos. Quiero aprovechar este miércoles para dar mi testimonio. Yo conocí el Evangelio de la siguiente manera. Yo vivía con una tía mía, hermana de mi papá. Estaba tomando... Ay, Dios mío, ¿cómo que se llama eso? ¿La fe de Jesús? La cosa católica. Catecismo. Adriel, eso se dañó ya. No me importa. Apaga eso. Siga hablando. Una pausa. Sí, diga, siga hablando. Okay. Silencio. ¿verdad? 3, 2. Estaba tomando el catecismo
Y en eso apareció una prima mía y me ofreció la fe de Jesús. Entonces yo estaba tomándolo los dos. Cuando terminó el catecismo primero, entonces tuve que bautizarme porque en la casa que yo vivía tenía que obedecer, ya que ellos eran católicos. Entonces, un mes después me terminaron la fe de Jesús y yo me bauticé también en la iglesia adventista. Eso fue un problema porque yo me acababa de bautizar en la iglesia católica y en realidad ellos no entendían cómo entonces yo me había bautizado también en la iglesia adventista. Y yo le pregunté a mi tía que por qué nosotros no obedecíamos todos esos mandatos que decía la fe de Jesús. Entonces ella me contestó que no siempre uno tiene que estar llevando cosas de otros, que otras personas llevan, que nosotros habíamos nacido católicos y que católicos nos quedábamos. El caso es que yo no me llevé de eso porque cuando uno estudia la fe de Jesús, ahí está todo claro. Entonces, luego de eso empezaron una campaña para los nuevos bautizados, como para firmarlos. Y yo iba a mi campaña todas las noches. En un día yo estaba trapeando en la casa de mi tía y escuché que ellos estaban haciendo un plan, porque ellos vieron como que me estaba cogiendo muy en serio la otra iglesia. Y ellos estaban haciendo un plan de que cuando yo pasara por el play, ellos asustarme. Entonces así, ya yo, con el susto que me iba a llevar por ese play tan oscuro que tenía que pasar para llegar a la iglesia, ya yo no iba a volver a ir a la iglesia. Pero yo escuché el plan. Entonces le dije que inventaran otra cosa, que ya yo había escuchado eso. Y nada, pasó el tiempo. El esposo de mi tía me dijo, yo te doy 3 meses. Y después pasaron los 3 meses y ahí yo seguí ahí. Y después él dijo, te doy 6 meses. Y me daban 1 año y así sucesivamente. Las cosas no estaban tan bien en la casa de la tía mía con esta nueva religión, pero tampoco ellos estaban tan en contra, ¿sí? Hasta que ellos vieron que la cosa sí era en serio, que yo seguía yendo a la iglesia, a las campañas que hacían, que hacía los oficios en la semana, pero los sábados no hacía oficio. Yo desde que llegaba de la iglesia a las 12 comía, me bañaba y me iba a hacer obra misionera. Entonces eso molestó bastante a mi tía y ella habló con mi papá, que vivía en el campo. Papi vino, muy guapo, habló conmigo, me dijo, habló primero normal, me dijo, me amenazó que parara eso ahí. Y bueno, yo no le dije nada, yo me quedé callada, pero yo seguía yendo a la iglesia, entonces ahí mi papá se incomodó un poco más. Y ahí estaba bien guapo. Estaba tan guapo que un sábado yo llegué a la iglesia y encontré a papi en la puerta de la iglesia. Ahí tenía papi un machete en la mano. Y vociferó tantas cosas. Dijo muchas cosas que la gente después que se cansaba de hacer cosas que no voy a decir por respeto, entonces se metía a la iglesia. Luego de eso, eso me angustió un poco porque salieron los diáconos y papi lo insultó. Y todo el que salió como a intervenir, él le dijo muchas cosas feas. Eso me desanimó un poco, pero no hizo que yo dejara de ir a la iglesia. Llegó un momento que ya ni mi papá ni mi tía sabían lo que iban a hacer conmigo, según ellos, porque yo no me salía de la iglesia. Y entonces mi papá le dijo a mi tía que me sacara de la casa, a ver si así yo
recapacitaba y volvía otra vez a mi senda antigua. La tía mía un día me dijo, el esposo, que hasta ese día iba a estar en la casa, que si yo quería que me saliera de la iglesia y todo iba a estar normal, pero que si no, ese era el último día. Yo recogí mi ropa y me fui, sin saber para dónde iba. Entonces me encontré con la persona que me dio el estudio bíblico, que era mi prima hermana, que vivía cerca de la iglesia. Ella se asustó porque yo estaba en el dichoso play oscuro ahí, sin saber para dónde iba, porque ellos me dijeron que no cogiera para donde ella, ya que ella era madre soltera con 4 niños y yo no podía ir para allá. Y papi y mami tampoco querían que yo vaya para la casa de ellos. El caso es que ella me encontró esa noche ahí y me llevó para su casa. Al otro día papi fue a la casa de ella, le dijo muchas cosas, muchas ofensas, que los vecinos se dieron cuenta de eso. Y yo ese día pensaba que me iba a morir de la tristeza que yo tenía, pero nunca pasó por mi mente abandonar la fe. Porque cuando uno conoce ese primer amor, ese día que yo me bauticé, yo no puedo explicar lo que yo sentí ese día. Y cuando uno conoce al Señor, por más que uno como que pase, eso le queda y permanece, pase lo que pase. Luego pasó ese día, papi ahí dijo, bueno, como tú no te vas a salir de la iglesia, pues está bien entonces. Y me dejaron de dar dinero para pagar el colegio. Entonces él dijo, bueno, tú no vas a dejar esto, entonces está bien, no te voy a pagar el colegio, no te voy a dar nada. Bueno, yo dije, bueno, pues está bien, aunque no me pague el colegio ni me dé nada, pero ya voy a estar en paz. Y empecé a trabajar en la casa de una hermana de la iglesia. Ahí trabajaba. De repente en el colegio llegó una carta de Estados Unidos y decía que alguien me patrocinaba el colegio, que alguien me iba a pagar el colegio. Yo nunca supe quién era, nunca le vi la cara. El caso es que me pagaba todo el colegio, lo único que yo pagaba de diferencia eran 50 pesos. Y nada, ya yo pienso que todo está bien, que ya papi está por allá y ya yo sigo en mi iglesia normal, viviendo con mi prima. Y un sábado teníamos una reunión de junta y de repente se apareció mi papá. Me llegó escandalosamente. Yo, para que no vaya a hacer lo mismo que le hizo la primera vez a los diáconos y a los hermanos que estaban ahí, salí. Cuando yo salí, me entró en una guagua, me llevó para una casa. Allí yo no conocía a esas personas. Allí papi le dijo, esa es la muchacha que va a vivir con ustedes, ella va a vivir con ustedes. Y la señora le dijo, bueno, pues ya usted sabe entonces, ustedes la van a ver mensual. Y papi como que le había hablado de la religión mía. Y ella dijo, bueno, aquí somos católicos y si acaso vamos a la iglesia los domingos, por si acaso. Y yo callada y ellos hablando ahí. Y ella le dijo a papi, bueno, yo le voy a dar el dinero de usted sembrar la tierra y ya usted sabe, yo no le voy a pagar a la hija suya, yo le voy a dar el dinero a usted. Y entonces cuando ellos terminaron de hablar, la señora me preguntó que yo pensaba, que yo creía. Yo le dije, no, si me dan el sábado está bien, si me dan el sábado yo me quedo a vivir con usted. Y ahí ella se airó, le dio un fuetazo a una mesa que había en un jardín. Papi casi me trae una silla en la cabeza, de lo guapo que se puso. Y nada, la señora dijo, ay no Manuel, así no vamos a poder, así no podemos. Y papi me dijo en 100 cosas, me las dijo todas. Y entonces ahí me llevaron otra vez a donde me habían encontrado. Por el camino iban ofreciéndome cosas, a ver si yo cambiaba de parecer, la señora. Y yo nada que ver. Entonces cuando llegamos donde mi prima, papi me dijo, bueno, ya para mí tú estás muerta ya. Tú te puedes morir ya. Y cuando te muera tus hermanos de la iglesia que te entierren. Y no me pise a mi casa.
Fue un momento difícil porque yo todos los domingos iba al campo a ver a mis padres. Ya yo llegaba al campo y yo ni siquiera caso me hacían, yo tenía que irme otra vez, mi mamá, mis hermanos, nada que ver conmigo. Bueno, después de eso yo vine para acá, para la capital. Aquí pasé muchísimos trabajos, buscando un trabajo para pagarme la universidad porque no tenía nadie. Hasta que viví con una persona y me iba bien. Trabajaba en su casa para pagarme la universidad. Después esa pareja se dejó y así pude venir aquí a Villamella. Raquel habló con Naní y Fortunato y ellos me aceptaron en su casa. Ahí fui avanzando. Después en el 2005 me casé y poco a poco fui trabajando y avanzando ahí. Salí embarazada, luego fui teniendo las niñas, no había terminado la carrera. Y el Señor poco a poco me fue ayudando hasta que por fin pude terminar mi carrera. Y algo que quiero decir es que mi papá duró muchos años, que yo para él no existía, hasta un día que se enfermó. Él lo encontraron allá en el campo y como tirado en una cerca por ahí, problemas de la próstata. Y entonces mi hermano me llamó y me dijo que lo iba a traer para mi casa. Y yo estaba muy guapa. Yo decía, pero yo tengo como 10 años en esta capital y papi ni siquiera sabe dónde yo vivo, ni me llama, ni nada que ver. Y ahora me lo van a traer a mí. Yo estaba muy guapa. Hasta que, cuando él llegó a la casa, que yo lo vi, por primera vez en mi vida sentí lo que era la compasión. Cuando lo vi, como que toda esa cosa que yo tenía, ese dolor por el abandono paterno, se me fue. El Señor como que me quitó eso. Y me ayudó y duré 3 meses con él en la casa. Y lo pudieron operar, gracias a Dios. Ahora él está allí en el campo, está bien. Ahora papi ve la diferencia cuando uno es cristiano, el trato que uno le da a las personas, y está contento, gracias a Dios. Me llama, cosa que nunca me llamaba, me llama, que cuando voy, que cuando le llevo las niñas. Gracias a Dios, él hablaba muchísima peste de Juan, gracias a Dios que Juan ha salido un buen padre y un buen esposo, gracias a Dios. Y este es mi testimonio. Y quiero decirle, hermanos, que por más difícil que usted vea el camino, por más trabajo que usted pase, nunca deje al Señor, que el Señor es fiel, el Señor ha sido fiel conmigo. Todo lo que yo soy y todo lo que he llegado a alcanzar es por el Señor, porque ha estado conmigo, como Él dice en su palabra. Nunca me dejó en esos momentos tan difíciles, siempre puso gente en mi camino y me ayudó a salir adelante. Gracias a Dios, a Él sea la gloria y la honra. Bien, queremos agradecer a cada uno de los participantes de la programación de esta noche. Esperamos que haya sido de bendición para que ustedes se den cuenta de que Dios te ama. Así que vamos a concluir con una palabra de oración. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta oportunidad, porque sabemos que hasta aquí tú nos has cuidado, tú nos has ayudado, tú nos has sostenido. Sabemos, Padre, el amor inmenso que tú sientes por nosotros. Yo sé, Señor, que tú me amas, yo sé el valor inmenso que yo valgo para ti. Y gracias por eso, Señor. Gracias por haber sacrificado a tu Hijo para que yo tenga esperanza. Te ruego ahora por cada hermano de la iglesia, Señor, principalmente por aquellos que están enfermos, aquellos que tienen parientes enfermos, Señor, que pasan por momentos muy difíciles, porque quisieran entrar en la vida de ellos para ayudarle a sanar. Por eso te imploro que tú seas con los enfermos, Señor, y también con los que les cuidan. Sé con cada visita, a cada hermano que no es bautizado en nuestra iglesia, pero que ha estado en sintonía con esta programación. Bendice a cada persona que a través de YouTube puede ver esta programación. Y permítenos, Padre, que nosotros seamos carta leída, seamos un testimonio para aquellos que no conocen a Cristo y que a través de nosotros puedan llegar a tus pies.
En el nombre de Jesús. Amén.